Y estamos hoy desde la Academia Charladito con los candidatos en esta primera emisión de la alianza que hace Red Más Noticias y Zona Franca, La Silla Vacía y la Universidad Sergio Arboleda. Y tenemos el gusto de tener a Humberto de la Calle Lombana, el candidato del Partido Liberal Colombiano, como nuestro primer invitado. Nos acompaña hoy también Juanita León, es directora de La Silla Vacía, y nos acompaña Miguel Ceballos, es decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Para empezar, yo les pediría a ustedes, por favor, un aplauso para el señor candidato. Gracias. Y arrancamos este charladito con una noticia que nos da usted, Humberto. Anuncia su fórmula vicepresidencial y aquí le tenemos el tarjetón de cómo ya se vería esta dupla que va a ser usted con la doctora Clara López. Lo tenemos por ahí, ya viene. Así será. El tarjetón, no sé ya a qué partido ponerle, y de eso tal vez van a poder preguntar aquí nuestros charladores en este charladito, que es un homenaje a la charla y también a Luis Fonsi, por supuesto. Adelante. Humberto, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación. Yo creo que tenemos que comenzar con la super noticia de que te vas con Clara López como fórmula vicepresidencial. Era algo que ya varios habíamos anticipado cuando ella dejó a Gustavo Petro y a Carlos Caicedo, con quienes había anunciado una alianza, y en el último minuto dijo que ya no se iba a inscribir con ellos porque tú no ibas a ser parte de esa alianza, y se anticipó que ella sería tu fórmula vicepresidencial. Lo que fue un poco sorprendente fue lo rápido con que lo anunciaste. ¿A qué se debió esa premura para salir al aire con esa noticia? Sí, me parece que ese enfoque es válido porque siempre le preguntan a uno, a ver, ¿cómo fue la cosa? Muy difícil, y cuáles fueron las conversaciones, mediadores, etcétera. No, yo creo que Juanita tiene razón. Eso a mí me parece que tiene enorme lógica. Dijéramos, ahí fuimos desembocando. ¿No se escucha? Señora, hágase más cerquita. No, yo puedo hablar más duro, en la medida de lo posible. Bueno, no, estaba diciendo que ahí desembocamos con gran naturalidad. Lo que ha dicho Juanita es cierto, en la medida en que hagamos un recuento breve, charladito. Primero, yo hablé de una coalición enorme, que era de todos los del sí. Bueno, eso no se pudo, Fajardo, etcétera, no hay que recordar todo eso. Y esta última idea de una consulta el 11 de marzo, invitación de Petro, Clara y Caicedo, pues Clara no aceptó en la medida en que yo tampoco lo hice, y eso abrió un espacio político, pero también me parece que lo que hay ahí es coherencia. ¿Por qué? Porque pues con Clara hemos tenido interlocución desde hace muchos años. Ella estuvo siempre y fielmente a favor del proceso y de la búsqueda de la paz y de no dar marcha atrás, no entrar en el terreno escabroso, digo escabroso en mi opinión, de renegociar esto. Y además, dijéramos, una vena de política social, de transformación de Colombia, que me parece que es complementaria y muy compatible. Y esa fue la razón que presidió todo esto para desembocar, insisto, que con enorme lógica y naturalidad en esto. ¿Y por qué hacerlo ahora? Bueno, dijéramos que primero, me parecía que ya era el momento. Segundo, es que hay un detalle legal, y es que si uno va a inscribir la candidatura a la luz de la legislación actual, tiene que llevar ya su fórmula. Luego vamos a inscribir nuestra candidatura pronto, y eso exigía tomar decisiones inmediatas. Y segundo, bueno, un poco de táctica también, mover el tablero político, entrar, dijéramos, más de lleno en la contienda. Yo creo que esto tiene cierta sinergia y es algo que queríamos aprovechar en este momento. Doctor Humberto, yo hubiera querido comenzar por temas un poco más charladitos, anecdóticos, pero este papayazo que usted nos da con el anuncio de Clara no lo puedo dejar pasar. Clara López ha estado en el Polo Democrático, Clara López ha estado en el gobierno de Santos y ahora está en el liberalismo. Difícil un poco todo ese tránsito de Clara, y obviamente la pregunta del millón. Usted identifica, como todos los colombianos, una cercanía enorme entre Clara y Ernesto Samper. ¿Cómo manejar eso? Usted renunció al gobierno de Ernesto Samper cuando era vicepresidente como una protesta a él, y ahora vamos a ver a César Gaviria, su jefe, y a Ernesto Samper, también su jefe.
No, charladito, ¿no? Charladito, suavecito. Bueno, y para con comenzar, maña. para comenzar. Sí, y con A mí me mañita. han dicho que el esquema era distinto, pero está muy bueno Mi abuelita decía, bruscos no, ¿no? No, la cosa es fácil. Primero, no. ¿Quién dijo que Clara estaba en el liberalismo? Al contrario. No, Es está ahora. No, no está. Es Es que una de lo que alianza. se trata es de aunar, pues que precisamente la fórmula tiene esa ventaja, que es coherente pero recoge hacia afuera, no está enquistada dentro del liberalismo, o sea que dijéramos esa es una primera aproximación. Segundo, sabe que si alguien está feliz con esta fórmula es César Gaviria. Luego realmente la interpretación de que este es un triunfo de Samper contra Gaviria y tal, eso es sencillamente paja. Pero está feliz con usted, no con Samper. No, con Clara, con la con Clara. fórmula. César Gaviria está contento con la fórmula, ¿no? Dijéramos esa supuesta lejanía que pueda generar esto no existe. Yo creo que Clara tiene buenas relaciones con Samper, pero eso ni me molesta ni tiene nada que ver conmigo y el tema Samper para mí es una cosa del pasado. Dijéramos, ahí ocurrió lo que ocurrió, todo el mundo lo juzga. Yo no voy a regresar al pasado, yo no creo que haya que estar reciclando odios. Si uno odia, el esclavo del odio es uno, no el odiado. Entonces me parece que lo que hay es que superar eso y realmente no tiene nada que ver. Y a esto llegamos, repito, de una manera bastante natural, espontánea y creo yo que es una buena decisión. Suavecito, suavecito. Si Samper públicamente anuncia el apoyo a su coalición, ¿usted lo recibe con los brazos abiertos? Pues es que cómo es la cosa de la política, o sea, uno tiene que andar excluyendo apoyos. No, el doctor Samper es un expresidente de la República, no está dentro del Partido Liberal buscando cuotas de poder, yo no lo he visto así, ni lo he sentido así. Dijéramos, no hay actividad política dentro del liberalismo. Si él cree que esta es una buena fórmula, pues estupendo, yo no tengo ninguna objeción a eso, pero eso no significa que haya compromisos, ni que vaya a estar en el comando central de la campaña, ni nada que se le parezca, ¿no? Humberto de la Calle acabó la guerra con las FARC y podría acabar la guerra dentro del liberalismo. ¿Ustedes quieren un poco escarbar en estos temas de mecánica, de política actual? Solo una pregunta, doctor de la Calle, con esta decisión usted se mueve definitivamente del centro a un poquito a la izquierda o bastante más a la izquierda, en una campaña donde todos pensábamos que la idea era ocupar el centro. ¿Cómo fue esa decisión estratégica de moverse más a la izquierda? Pero no, yo pienso que es que la alquimia de esto es complementaria. Dijéramos, toda mi vida he estado en el centro y yo sigo allí. El lema de mi primera campaña era por todo el centro de la calle y yo creo que eso no va a cambiar. Ocurren dos cosas. Uno, dijéramos, yo he aprendido a conocer más a Colombia y también a recibir más duramente y con mayor preocupación la infinidad de conflictos estructurales que tenemos, de discriminación, de inequidad. La sociedad más inequitativa de Latinoamérica, al lado de Haití y de Honduras. Realmente es una vergüenza lo que tenemos en Colombia en términos de injusticia. Luego, yo creo que soy más sensible hoy a eso. Sigo en el centro, pero tengo una mirada hacia allá. Y me parece que Clara aporta, dijéramos, una visión transformadora de la sociedad, sobre todo en política social. Absolutamente moderada. Se desempeñó como ministra de Trabajo y nadie tiene una queja de decir que ahí había pues una cosa socialista o extremista. Luego, no, yo creo que al contrario estamos en el centro con un elemento de izquierda, llamémoslo centro-izquierda, pero yo sigo ubicado donde estoy. Sí creo que he recuperado unas sensibilidades que tenía de joven y que uno va perdiendo porque la vida lo va llevando por muchos caminos. Empieza uno a garrapatear memoriales de abogado y a olvidar. Yo creo que lo que está pasando en parte en estas sociedades es la ruptura, la insolidaridad. Un tipo me dijo, un presidente de un grupo financiero importantísimo, hombre, si usted era un abogado que ganaba plata y tal, y estaba aquí en Bogotá, ¿cómo se metió en ese embeleco de La Paz? Eso a mí realmente fue una bofetada, como fue bofetada el que una señora en la calle 85 me vio pasar y me dijo, a mí qué me importa lo que pasa en el Guaviare y por allá en el Caquetá, yo no quiero es que le roben, que maten a mi hijo para robarle el celular. Yo le dije, pues usted tiene una miopía aguda, porque el que mata a su hijo por robarle el celular puede ser a su vez un hijo de un desplazado que viva en las villas miseria. Luego, uno no puede segmentar las violencias, yo creo que hay un eslabonamiento de violencias. Entonces,
Sencillamente sí creo que de alguna manera yo he revivido mística y sensibilidad que no tenía, ¿no? Déjeme agregar a este tema de la mecánica, Humberto, el tema de las listas al Congreso. Clara tiene sus candidatos en la lista que presentaron, la lista de la decencia, con Gustavo Petro, con Carlos Caicedo. Y entonces, ¿qué están pensando los aspirantes al Congreso liberales acerca de cómo esta dupla va a impulsar las listas que se van a votar el 11 de marzo? No, dijéramos que son dos territorios distintos, eso se habló claramente, o sea, Clara seguirá impulsando sus listas, las que ella llama lista de la decencia. Y yo sigo en el territorio del Partido Liberal en lo que tiene que ver con el 11 de marzo, de todos modos también tratando, como lo he dicho mil veces, de recomponer un partido con vicios. Yo nunca he ocultado los vicios del liberalismo, se lo dije francamente en su cara a los delegados el día del Congreso. Creo que fui el que más vehemencia utilicé para decir, hay que corregir esto. Pero esos son dos caminos que no se rozan. Lo que hemos hecho es un tiquete para la elección presidencial, pero yo no veo allí contradicción de ninguna clase. ¿Listo? Ahora sí, charladito. Charladito. Y entonces lo que vamos a hacer, Humberto, es un poco de lo que usted hablaba, de recordarle a usted de dónde viene, recordarle o informar a las personas jóvenes que están en este auditorio acerca de su larga trayectoria y tal vez conocer un poco más de la persona detrás del candidato. Y creo que su origen y el origen de todos está de alguna forma en la familia. Usted nos hace llegar una bella foto familiar que quisiera compartir aquí con nuestra audiencia, con nuestra teleaudiencia. Y ese Humberto de la Calle es el que ustedes ven a la izquierda de la pantalla. Tal vez es difícil de reconocer porque está muy guapo y además no tiene gafas. Y el pelo. El pelo. La nostalgia, hombre. Hábleme, este es su origen. ¿Cuál es su origen, Humberto? Bueno, entonces, muy bien. Allí está el núcleo de mi familia, más una tía que se llamaba Elfa Lombana. Esa familia fue expulsada de Manzanares. Yo nací en Manzanares, una pequeña población de Caldas. Muy goda. Sí, yo no quería decir eso. Es usted el que lo ha dicho. Para eso estoy acá. Una de las más godas del país. Entonces, a mi padre le dieron 24 horas para salir. Yo tenía 6 meses. Esto lo sé, pues, obviamente, porque hace parte de la tradición familiar. Esa noche apedrearon la casa, tuvimos que salir. Mi papá, esa familia que ustedes vieron, recaló primero en Pereira y luego en Manizales. ¿Su papá era profesional? No, mi papá era en Manzanares tenía una finquita, dijéramos, que perdió. Mi madre trabajó como educadora toda su vida y yo creo que eso incidió mucho en mi vida también y en la de mi hermano, que está allí en la foto. Entonces, desplazados de la violencia, llegamos a Manizales, algún tipo de ayuda del Estado, eso es importante, para un niño que apenas comienza, una bequita para estudiar, casa del Instituto de Crédito Territorial. O sea, yo lo que quiero decir es que yo no voy a posar aquí de miserabilismo, pues. En mi casa no faltó nada, pero no sobró nada. No voy a decir que éramos unos proletarios, gente de clase media, dijéramos. Yo tengo la oportunidad de educarme, en particular en la Universidad de Caldas, que es una universidad pública. Yo amo la universidad pública. Sin demeritar los esfuerzos privados en la materia, que hay que aplaudir y respetar, pero yo creo que la universidad pública hay que rescatarla. Entonces transcurre allí mi vida en Manizales, en ese núcleo familiar. Repito, mi madre era educadora. Pasaba una cosa muy rara, el barrio donde yo vivía, del Discredial, pues para los jóvenes, el Discredial era el Instituto de Crédito Territorial, o sea, casas pues, dijéramos medio de interés social, hechas por el gobierno. El único niño, en esa comunidad teníamos como 15 niños, era una patota, una barra. El único que llegaba a su casa y no encontraba a su mamá era yo, porque ella estaba trabajando. Yo sí sentía eso como raro, yo no podía entender bien. Yo examino mi vida hacia atrás y eso no me causó resentimiento, sobre todo porque después yo empecé a comprender su tarea. Ella trabajaba porque necesitaba y por vocación, pero necesitaba. Mis padres necesitaban trabajar. Llegaba a mi casa, mi madre aparecía después. Por las noches, los jóvenes no me van a creer, es que no había televisión. Alguien me dijo, ¿cómo? ¿Es posible la vida sin televisión?
Sí, entonces lo que hacía mi madre era leernos a mi hermano y a mí, y yo creo que eso tiene mucho que ver con mi formación y lo que siguió, pero de esas dijéramos Humberto, una anécdota de tu mamá que a mí me causó mucha gracia cuando la supe, y es que ella consultaba con un cura sobre qué libros eran buenos para leer y cuáles no, y te purgaba una cantidad de libros de tu biblioteca porque ella era muy conservadora, y sin embargo tú muy rápidamente te volviste un hombre liberal, nadaísta, rebelde en la universidad. ¿Cómo fue esa rebeldía frente a ese conservatismo? ¿Sabe qué? Vámonos a la pausa y contesta esa pregunta. De la Academia Charladito, hoy con Humberto de la Calle. ¿Listo? Arranquemos con Juventud Rebelde. Caldas, ¿sabes? La universidad pública. Y se quedó. ¿Lo quieres ser David Letterman? Claro. En la televisión todo es falso. Seguimos aquí en Charladito con los candidatos, hoy con Humberto de la Calle. Estamos en la Universidad Sergio Arboleda en esta alianza de Zona Franca, de Red Más Noticias, La Silla Vacía y la Universidad Sergio Arboleda, hablando de una juventud subversiva. Así lo ponía, esto es de 1966, el 30 de abril, en el diario La Patria, que debía no tener muchas cosas de las que hablar para resaltar esta noticia. Dice, cancelan la beca a un estudiante subversivo. Se referían al joven de la Universidad de Caldas, Humberto de la Calle Lombana. La determinación adoptada por el gobierno seccional obedece a que el susodicho estudiante fue uno de los protagonistas de la pedrera al centro colomboamericano de esa ciudad el viernes 22. Pero, bueno. Y eso se lo saca. Pero espere, voy a retrotraerme Sí. a la pregunta de Juanita. No, en efecto, es que mi madre era ultraconservadora, católica,
hasta el punto de que tenía un sacerdote que iba todos los días a confesarla. Yo nunca pude entender qué confesaba ella, porque realmente es una cosa extraordinariamente misteriosa. Entonces ella le pregunta, se metía a mi biblioteca y encontró un libro sobre materialismo histórico, marxismo, y pues mi mamá se horrorizó, llamó al padre. El padre Belisario Gutiérrez le dijo, no, eso es prohibido, eso está en el índice, usted tiene que exigirle a su hijo que prescinda de ese libro, que lo vote o lo que fuera. Bueno, así ocurrió, pero es que lo que pasaba, teníamos unos círculos intelectuales, dijéramos con una posición de rebeldía, etcétera, con una muy interesante ruptura que pudiéramos volver sobre eso. En cierto momento, en el movimiento estudiantil viene como una especie de división. Algunos nos quedamos en la no violencia, como es mi caso. Yo era presidente del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Caldas, pero allí vimos desfilar tanto, sobre todo al ELN, más adelante al M-19, es decir, ahí hay un punto de ruptura, hay unos elementos de mi vida que pueden ser comunes a los de personas que luego ingresaron a la guerrilla, pero el punto de quiebre es el uso de la violencia. Muy bien, a pesar de la pedrea, pero ya voy a explicar cómo es la vaina. Entonces, en ese movimiento intelectual, pues yo tenía una posición rebelde, fui fundador de periódicos, desde el colegio incluso lo hacía, y mi madre pues sufría mucho con eso, y de allí viene pues ese escrutinio de tratar de establecer una censura con fundamento en las indicaciones del padre Belisario Gutiérrez. El gran error de mi mamá, que es lo que siempre pasa, es que la represión no sirve mucho. Si ella no hubiera hecho nada, yo tengo que confesar que no entendí un carajo de ese libro. Realmente esa acción represiva fue innecesaria. Bueno, empiezan, pues la agitación estudiantil, era una época en que era muy vigoroso el movimiento estudiantil. Yo creo que parte por el papel que jugó el estudiantado en... 66, guerra de Vietnam. Sí, dijéramos en todo el mundo había claro. Una efervescencia. Entonces eso ocurre menos en Manizales, que era una ciudad totalmente conservadora, conventual, una circunstancia bastante difícil, pero hay agitación. ¿Qué fue el florero de Llorente? En ese momento se estaba discutiendo la separación de Caldas para sacar los departamentos de Risaralda y Quindío. Y eso empezó a volverse como una cosa de orden público, entonces nombraron un gobernador militar, que se llamaba el general Vanegas Maldonado. Yo organizamos con los presidentes de los consejos estudiantiles una marcha desde Pereira a Manizales, fuimos a la Plaza de Bolívar de Manizales y la discusión era presupuestal. Lo que se estaba hablando en ese momento era una queja al gobierno, como hoy, por la falta de presupuesto para la universidad. Pero en ese entonces surgió una tesis absolutamente falsa. Fíjese que las noticias falsas tienen ciertos antecedentes. No son nuevas. No son tan nuevas. Ahora hacen más daño, pero no son tan nuevas. Y se dijo que había unas bases de los Estados Unidos en la Sierra de la Macarena. Entonces nos fuimos a protestar contra las bases americanas. Como no había consulado en Manizales, fuimos al centro colomboamericano. Sí. En esa manifestación se colaron, esa es la verdad, estudiantes que llegaron de la Nacional de Bogotá, y en efecto hubo una pedrea. Yo no tiré piedra, pero no crean que lo digo pues, no tiré piedra, sencillamente. Pero claro, quedó la idea de que en la medida en que yo tenía un papel de liderazgo, pues era el promotor de esa pedrea. Y ahí es donde ese gobernador militar resuelve quitarme la bequita que venía disfrutando desde la época, como lo conté, desde la época del desplazamiento. Doctor Humberto, otra faceta suya como buen caldense, buen estudiante de universidad pública, bohemio, es que le gusta el tango. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa vida, de esa bohemia de Caldas? Ustedes saben, muchachos, que los caldenses son unas de las personas en las regiones colombianas que mejor se expresan. Ustedes lo han notado en el verbo del doctor de la calle. Cuéntenos un poco de esa juventud, del amor, de la música, cómo llega a construir su familia, que hoy lo hace un abuelo, me dicen que es muy consagrado, ¿no? Y ojo que él era del ala nadaísta no marihuanera. No, sí. Bueno, bueno, esa era otra época. No me tocó la marihuana, pues a Caldas seguramente llegó tarde. Pero así es. Una pequeña, sí que me quedó faltando algo que yo creo que es importante, porque tengo también que resaltar la honestidad en esa circunstancia de la pedrea de la policía, porque a mí me tomaron preso, pues me llevaron, y al policía herido le dijeron, diga que ese es el agresor. En ese entonces la asonada era justicia penal militar y daba 15 años de cárcel. Eso me hubiera destruido. Y ese policía herido dijo, no, ese pollo
a propósito de pollo que se ha usado ahora. Ese pollo no fue. Entonces yo tengo una deuda de agradecimiento por una actitud honesta de ese policía. Bueno, entonces, no, el tango. ¿De dónde viene el tango? Pues en mi casa, ahí hay un misterio, porque el tango permaneció ligado a Antioquia, Caldas, no sabemos bien por qué. Había un momento en que en Buenos Aires no se oía tango, y en cambio sí permanecía, y en particular en las ferias de Manizales había concursos de baile, etc. Yo me aprendí los tangos porque a mí me tocaba caminar al colegio, y 4 veces, cuando eso pues uno almorzaba en la casa, ir, volver, y pasaba por lo que se llamaban las galerías, el mercado, y eso es lleno de cafés, y un tango tras el otro. Yo iba hilando tangos, como encadenando tangos, y por eso pues me aprendí y me llegaron al alma, y tuve una época, de bohemio, de sombrero, barbicio. Yo creo que no se ha acabado. Aquí Juanita, que la veo que está preparando algo de ese libro que es sobre los superpoderosos de La Silla Vacía. Hágase la cuña. Sí. No, esto fue un libro de perfiles que escribimos sobre gente que era superpoderosa en el 2014, y como el doctor de la calle estaba negociando el acuerdo de paz, escribimos un perfil de él. Pero hay una frase, porque uno oyendo ese pasado bohemio, y uno podría pensar que eres un romántico, pero en realidad, hablando con mucha gente, no te describían como romántico para nada, y por el contrario, como una persona muy realista, rayando en lo pesimista. Y hay una frase que tú le dijiste en una entrevista que hiciste con Rosa Jaramillo, donde decías que después de la bomba, que como a ti te tocó la bomba atómica naciste digamos, fuiste la generación después de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, tú dices, hoy me queda una mirada respecto de la especie humana y del mundo que no admite emociones súbitas. No tengo el tropicalismo de creer que hay hallazgos nuevos, posibilidades impensadas, y que las cosas ocurren como en una eclosión de alegría. Miro los fenómenos con distancia y mantengo ese escepticismo fundamental, que me parece que es un rasgo de tu personalidad, que la gente que te conoce dice que incluso cuando la negociación en La Habana, jamás dejaste que te emocionaras sobre lo que venía, siempre mantuviste como un escepticismo y un pesimismo. ¿Por qué no sabes un poquito eso de dónde viene? Sí, primero, el pesimismo es una maravilla, yo lo recomiendo. Porque es que es como una especie de antídoto anticipado contra la frustración. Entonces, prefiero estar ahí como en la retaguardia, esperando a ver los acontecimientos. Esa descripción es cierta, pero es como una mezcla, porque yo me considero sentimental en el sentido de emociones, y ahora en esta tarea en la que estoy, yo realmente creo que hay elementos de injusticia, que uno sí tiene que trabajar, que hay mucha insolidaridad. Entonces dijéramos que hay una vena que pudiera calificarse de romántica, para utilizar esa palabra. Bueno, y los temas del amor y tal. Yo fui poeta, por fortuna pues ya no existe ninguna poesía, porque buscamos. Si la encuentra, se tira en mi campaña. Bueno, vamos. Pero espérate, porque es que lo que sí es una mezcla, pero sí, dijéramos, un arma es desde el escepticismo, no ilusionarse con cosas pasajeras. Incluso cuando terminó la constituyente, a mí me dieron un aplauso majestuoso, unánime, todos los constituyentes, y yo para mis adentros decía, tranquilo Humberto, no te ilusiones mucho, que esto cambia. Y en efecto, pues viene después todo el tema del proceso 8000, etcétera, y las desilusiones de la vida, que está llena de recovecos y que nadie puede predecir. Vamos para allá, vamos para la constituyente. Este es un momento importante, obviamente, no solamente para el país, en el que usted tiene un papel muy importante. Después de ya haber ocupado varios cargos, usted tiene casi más puestos que un bus en su hoja de vida. Sí. Entonces voy a pasar por esos puestos rápidamente. Oiga, para llegar a la constituyente. No, muy bien. Demasiados puestos, a mí me da vergüenza con estos jóvenes. No, pero pues es que tiene su edad también. Pues, hombre, bueno. Entonces, usted, juez municipal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, registrador nacional, y me voy a ir más allá. Ahí están: embajador ante el Reino Unido, ministro del Interior de Andrés Pastrana, embajador de Colombia ante la OEA, jefe del equipo negociador, vicepresidente de la República, ministro de Gobierno de César Gaviria. O sea, la vuelta a la cuadra se dio muy bien, pero yo quería volver al momento de la constituyente, que es muy importante para el país, y donde usted tiene un rol obviamente muy destacado como ministro de Gobierno. Ustedes, aquí los dejo con esta foto, que es obviamente muy evocadora. Ahí está de espaldas Antonio Navarro, Horacio Serpa, usted, Humberto de la Calle, y en el fondo está Álvaro Gómez Hurtado.
¿Qué le quieren charlar acerca Bueno, mire, de es eso? que cuando veo a Álvaro Gómez Hurtado, uno de los fundadores, doctor de la calle de esta universidad, obviamente la nostalgia se le viene a la mente. ¿Qué relación tuvo usted con Álvaro Gómez? ¿Cómo vivió esos momentos históricos de la Constituyente? Álvaro Gómez fue copresidente de la Constituyente y el doctor Humberto de la Calle tenía un rol importantísimo en ella. ¿Cómo conoció usted a Álvaro y qué recuerda de él? Sí, eso es muy importante porque, dijéramos, en la tradición previa al Frente Nacional, pues Álvaro Gómez era como una especie de demonio. El hijo de Laureano Gómez, a quien denominaban el monstruo, era pues una época quizás, lo triste es que no sé si estamos yendo a esa polarización de ese entonces, pero bueno, entonces era, repito, como olía a ácido sulfúrico donde pasaba Álvaro Gómez. Esa era pues la idea que tenían los liberales. Era la época en que no se podía saludar a un señor si tenía corbata roja, etc. Una cosa trágica en Colombia, que se termina con el Frente Nacional. Y Álvaro Gómez presenta varias veces su candidatura. Álvaro Gómez perdía con el que le pusieran porque realmente el Partido Liberal era mayoritario y venía toda esta resaca del pasado. Pero yo tuve algunos contactos con él cuando fui registrador nacional del Estado Civil, como es obvio. Y también ahí hay anécdotas y cosas interesantes. Pero ya en la Constituyente, yo entré a la Constituyente como una especie de colado, como un colado, porque la Constituyente que inicialmente iba a trabajar sobre un proyecto oficial pactado por el gobierno con todas las fuerzas políticas, la Corte tumbó eso y dijo, no, si quieren constituyente, el que no quiere caldo se le dan 2 tazas, entonces que sea soberana. Y claro, la Constituyente se alebrestó, no permitía la entrada de ningún ministro, con excepción mía, como ministro de gobierno. Cuando yo llegué estaban los escaños, las curules para todos, menos para mí. A mí me pusieron un asientico ahí al lado. Incluso la señora que servía los almuerzos pasó y yo hice el gesto de recibir el almuerzo y me dijo, no, esto es para los constituyentes. Entonces, me tocó pues aguantar. Era como un ministro ahí sentado. Y además yo soy un poco tímido, la gente no cree, pero sí. Y bueno, me tocó amoldarme a una situación. Yo dije, no, aquí lo que hay que hacer es trabajarle a esto con raciocinio y nunca partir de la base de que yo tengo la razón porque soy el vocero del gobierno. No, lo soy, pero vámonos pasito y nos oímos todos en un marco de pluralismo. Con Álvaro Gómez entonces tuve permanente interlocución, sobre todo a partir de un momento en que, como les digo, servían almuerzos. Y ahí estaban las cámaras de televisión y Álvaro Gómez se me arrimó y me dijo, nunca coma delante de la televisión. Le quiero dar ese consejo. A partir de ahora usted y yo nos vamos a mi oficina y almorzamos. Prácticamente todos los días yo almorzaba con Álvaro Gómez y realmente tengo que entender la gran sabiduría, conocimiento del país. Es una persona que tenía encima el lastre del pasado, de la pugna partidista, pero dijéramos un personaje muy importante en la vida colombiana. Entre otras cosas, lo aprendí a admirar, pero también eso hace parte de mi talante. Una cosa que quiero contarles aquí, que está Miguel. Se puso en marcha una comisión de las múltiples comisiones para reforma política y yo hacía parte de esa comisión con otras personas, Vivian Morales, etc. Quien nos tendió la mano fue la Universidad Sergio Arboleda y yo no tuve ninguna objeción en que aquí se desarrollaran las discusiones y además contamos con Miguel en una propuesta que yo sigo creyendo que fue bastante seria, elaborada y muy buena. Pero claro, como a eso lo que pasa es que con la reforma electoral y política está pasando que finalmente siempre se hunde, siempre fracasa, pues por resistencia de los partidos. El hecho de que esté usted hoy aquí en la Sergio Arboleda y que lo vayan a aplaudir enseguida de este comentario muestra que no estamos tan mal como estábamos tal vez antes, ¿o no? Aplausos. Muy rápidamente, muchachos, y yo quiero rescatar ese momento histórico. El doctor Humberto de la Calle, junto con Eduardo Montealegre, que después sería fiscal, Vivian Morales, que después sería fiscal, el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Javeriana, nuestro rector, con un equipo maravilloso, Hugo Palacios Mejía, gran abogado. Estuvimos trabajando casi 6 meses. Y yo quiero felicitar al doctor Humberto, como a todos los que participaron, por ese juicio. Era increíble, tardes enteras, durante meses, diseñando la reforma política que después dio lugar a lo que hoy se conoce como la silla vacía.
Gratis, por cierto. para que quede claro. No sabíamos que después Juanito iba a Y, tomar a ver, ese... y estamos un poquito colgados de gratis. tiempo, pero yo creo que es clave que hablemos de su llegada a la política electoral. Sí. Primero como candidato presidencial que perdió en una interna con Ernesto Samper y luego como su vicepresidente. Este es un episodio clave. Si quiere, Claro. aquí usted escárbele. Sobre todo porque ahí, doctor de la Calle, usted había criticado duramente a Ernesto Samper, había dicho que nunca se uniría con él y terminó de vicepresidente de él muy rápido. Y después se agrió la relación, porque no nos cuenta cómo fue eso y como un poquito esos saltos de decir con este no y después terminar juntos. Pero dijéramos pero me voy un poco atrás. En la universidad yo era activo político desde la perspectiva del movimiento estudiantil. Y repito, director de periódicos, fundador de los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego empieza a aparecer el clientelismo en Caldas y ahogó la política. Y es, dijéramos, el primer momento en que yo me retiro. Es que yo no soy un político profesional, en el sentido de que hago vida pública, pero no ha sido una constante. Esa no es mi vida, eso no copa totalmente mi vida. Entonces, salgo de la política, termino en mi profesión, me nombran registrador nacional del Estado Civil y vengo aquí y ahí entro ya, dijéramos, en una esfera más nacional. Se inventó el tarjetón electoral. Y exactamente, que eso cambió. Es increíble, a veces pequeñas cosas tienen efecto supremamente importante. Bueno, entonces termino allí la registraduría. César Gaviria me llama para que lo asesore a propósito de la constituyente. Dijéramos, ahí empieza ese paso que me convierte luego en ministro y para mí es una cosa totalmente sorpresiva. Cuando me ofreció César Gaviria el ministerio, yo creí que yo no le estaba entendiendo bien. Y entonces le dije a mi señora, oye, me pasó una cosa muy rara. Yo no pude entender una cosa que me dijo Gaviria. ¿Será que me está ofreciendo el ministerio? Y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Usted no tiene ropa para eso, hombre. Y a los 15 días me dijo Gaviria, entonces le ofrezco el ministerio y usted se da el lujo de no contestarme. Le dije, no, yo realmente no entendí. Bueno, viene luego de mi paso por el ministerio, ya la campaña, el tema de Samper y la primera pregunta, ¿no? En efecto, ¿qué quería yo? Ganarle a Samper en la consulta. Era un momento en que era una consulta con verdaderos matices acentuados dentro del liberalismo. Realmente, dijéramos, si lo quisiéramos poner en esos términos, una vena socialdemócrata encabezada por Samper y el tema Gaviria, que hoy llaman neoliberal, eso se ha corregido totalmente, pero llamémoslo así pues para que nos entendamos. Luego fue una consulta no de cooperación, como la que acabo de tener con Juan Fernando Cristo, sino una consulta duelo, es decir, ¿es usted o yo? Bueno, eso es lo que hace que cuando termina la consulta, gana Ernesto Samper y surge la hipótesis de mi vicepresidencia. Yo había dicho que no por 1000 razones, entre otras porque ahí lo que se fraguó fue un truco. Faltando 3 días para las elecciones, yo fui informado de una estrategia para obligarme a mí a decir antes que aspiraría eventualmente a la vicepresidencia y perder el caudal de votos que se venía formando. Por eso dije no, y porque es que la mente de las personas cambia. En ese momento yo lealmente dije, no, yo no quiero ser vicepresidente, yo quiero ser presidente. Bueno, después se presenta la fórmula de Unión Liberal y todo lo que pasó después. Yo creo que Samper tenía una posición social, de política social interesante, pero se atravesó el desgraciado proceso Chomil y desbarató todo esto y entramos en una crisis profunda, ¿no? Usted iba por el centro de la calle, Samper iba por la izquierda de la calle y en ese momento ganó la izquierda. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos con de algunos de los asistentes a este foro desde la academia Charladito con los candidatos. Ya regresamos.
Seguimos hoy desde la Academia, desde la Universidad Sergio Arboleda, en esta alianza de la silla vacía, la Sergio Zona Franca de Red Más Noticias, charladito con Humberto de la Calle. Le van a hacer preguntas aquí del público y le doy entonces el micrófono al periodista de Zona Franca, Oscar Rincón. Bueno, Daniel, para comenzar tengo que decir que escogimos estas preguntas como si fuera una licitación pública a dedo. Entonces, vamos con la primera. ¿Quién eres tú primero? Soy Estefany Castro, estudiante de Política y Relaciones Internacionales de cuarto semestre. ¿Vas a votar por Humberto de la Calle? No sé, bueno, voy a seguirle con Ahí esta vamos también. bien. Sí, dependiendo de las respuestas. Bueno, tu pregunta. Quisiera saber principalmente cuál es su posición respecto al asesinato de los líderes sociales que han venido ocurriendo últimamente, si usted cree que son hechos aislados o están relacionados directamente con el proceso de paz. Primero, ese es el verdadero talón de Aquiles de lo que está pasando ahora en Colombia. Eso es realmente lo que no nos puede pasar. Vamos a tener 1000 conflictos, vicisitudes, pero eso lo tenemos que taponar. Yo comprendo el esfuerzo del gobierno y del ministro Villegas, yo sé que trabaja en el tema, pero la verdad es que cada vez es muy difícil explicar la totalidad de este fenómeno excluyendo una hipótesis, que es la del carácter sistemático. Sí hay incidencias distintas, causas distintas, pero me parece que eso no contribuye a reconocer en un país de 50 años de conflicto, 8 millones de víctimas, que hay ahí una mano negra, que hay organizaciones que pretenden destruir a los reclamantes de tierras, que pretenden atacar a los defensores de derechos humanos, y hay que estar en guardia con eso. Yo creo que primero deberíamos hacer un pacto de no violencia a todos. Alguien me dijo, pero eso suena un poco romántico, ¿no? Eso ha funcionado en otros países. Yo algún día decía, ¿por qué no nos ponemos un día y una hora, todos, no en Bogotá, en todos los municipios, todas las fuerzas políticas, incluidas las del no, los que no están de acuerdo con el proceso de paz, y mandemos el mensaje de no violencia? Porque es que muchas veces estas acciones violentas son resultado de malas interpretaciones de lo que pasa en la capital. Los insultos en la capital y en las ciudades se convierten en violencia en el campo. Yo sí creo que hay un fenómeno de antiguo que no es nuevo y que está atacando sistemáticamente personas que tienen esas características. ¿Seguimos? Vamos con la siguiente pregunta. Su nombre, carrera, edad. Andrés Felipe Ortiz Urrego, Marketing y Negocios Internacionales y 19 años. Bueno, ¿usted va a votar por Humberto de la Calle? No lo ilusione, dígale de una vez. Estamos esperando a ver los demás candidatos, ver propuestas y ver por cuál es más cercana a mí. Eso es lo que hay que hacer, perfecto. Exactamente. Hay que conversarlo entonces. Su pregunta. Mi pregunta sería, ¿qué manejo daría en su gobierno a la fuerte polarización creada por los acuerdos de paz para tener una mayor unidad nacional? Bueno, eso, fantástico. Primero, la democracia es el marco de la contradicción. No hay que tenerle miedo a discrepar. Es que este país es muy raro. Primero, lo que tenía era una falsa cortesía, y entonces era hipócrita. Uno en la radio y frente a los periodistas, para atacar a una persona siempre comenzaba por decir, yo lo respeto muchísimo, le tengo gran admiración, pero ahí viene la puñalada por detrás. Pero lo que hay que decir es la verdad, sin tapujos, sin hipocresía. Eso no es malo para la sociedad y es esencia de la democracia. Y vamos a seguir discrepando, ese no es el problema. El problema es que cambiamos la discrepancia por el insulto, y eso sí es una enfermedad, eso es patológico. Lo que está pasando ahora es que empezó una insultadera y entonces realmente no hay diálogo social. La gente va a las redes a reafirmar el prejuicio que tenía antes de abrir el computador y no después, no es a oír a los otros. Y me parece que esa es una situación que obliga a repensar lo siguiente. A Álvaro Gómez, ahí vuelvo a Álvaro Gómez. Una cosa es que tengamos que tener todos un proyecto nacional. Y ese proyecto se basa en los elementos esenciales de una comunidad que tiene que sobrevivir, el acuerdo sobre lo fundamental, decía Álvaro Gómez. De allí para adelante, discrepar, en vez de insultar, discrepar. Yo creo que si soy presidente el 7 de agosto, lo que voy es abrir las manos a todos. Vamos a terminar la insultadera. Vamos a seguir discutiendo, se harán políticas públicas, pero también vamos a preservar la esencia de lo que es una sociedad democrática. una difícil. ¿Traes una difícil? Yo creo que sí. Bueno, listo, entonces tu nombre, carrera, edad. Vale, mi nombre es Adriana Sánchez, soy ingeniera agrícola, he trabajado en temas de ciencia y tecnología en Colombia y aprovechando que estoy desde la academia, quisiera hacerle una pregunta a Humberto de la Calle y es conocer su posición frente a la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia y qué hacer con Colciencias.
Bueno, Creo que fue difícil. inversión del 0,26% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología realmente es una vergüenza. Estamos incluso por debajo del promedio latinoamericano. Es una cosa increíble. Y si a eso le agregamos 8 directores de Colciencias en 8 años, no, pues en la inmunda. Realmente lo peor que hemos hecho es el tema de ciencia y tecnología. Yo he tenido una buena interlocución con las academias científicas. Incluso he expuesto la idea de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Primero, para que no se alarmen, lo que yo quiero es, sobre lo que hay, tomando Colciencias, darle mayor presencia estatal en el gabinete, en la discusión de los presupuestos, porque lo que ahora pasa es que como no está presente, pues entonces se les olvida y por eso ocurre lo que está ocurriendo. Eso significa un ministerio a costo cero. Yo no estoy hablando de burocracia, estoy hablando de peso específico. Y esa propuesta la avalan las comunidades científicas, que han pedido eso y yo quiero anunciarlo como un compromiso que ya he hecho. En segundo lugar, la verdadera decisión estratégica de un país pasa por ciencia, tecnología e innovación. Lo que nos está pasando es que es como el tipo que vende la casa para comprar el mercado. Eso realmente es absolutamente loco. Si algo es prioritario en materia de inversión social, es lo estratégico. Hay muy poca innovación, además, no solo desde el Estado, sino de la propia empresa privada. La empresa privada tampoco es innovadora. La mayor parte de los empresarios repiten y repiten las mismas rutinas. Luego, ese es un tema absolutamente esencial. Y creo que con esas preguntas nos vamos a la pausa. Nos queda en unos minutos cuando regresemos para hablar de 2 eventos fundamentales, su papel como jefe negociador del acuerdo con las FARC y su lanzamiento a esta coyuntura electoral por segunda vez. Ya regresamos desde la academia, charladito con el... ¿Quién dijo que la academia era aburrida? Estamos desde la academia en la Universidad Sergio Arboleda en esta alianza con La Silla Vacía y Zona Franca de Red Más.
Charladito con los candidatos, hoy Humberto de la Calle. Nos quedan 2 episodios claves, obviamente por el que la mayoría de las personas acá lo recuerda es por su rol como jefe negociador. Tengo aquí las palabras del presidente Juan Manuel Santos presentándolo ese 5 de septiembre del 2012. El jefe negociador, la persona que va a estar a la cabeza de estas negociaciones, va a ser el doctor Humberto de la Calle. Todo el país lo conoce, ex vicepresidente, ex ministro del Interior, una persona con una amplia trayectoria jurídica y política, jugó un papel fundamental, definitivo en la nueva Constitución que hoy nos rige, y creo que el país puede sentirse más que tranquilo con el doctor Humberto de la Calle como jefe negociador. Como siempre, muy elocuente el presidente de la República, Miguel. Doctor de la Calle, esa labor de ser negociador en nombre de todo un Estado es difícil. Un hombre como usted, que fue juez de la República, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo le explica a estos muchachos y al país esa difícil decisión de permitir que miembros de las FARC que habían cometido delitos de lesa humanidad no pasen primero por la justicia para que puedan hacer política? ¿Eso fue parte de lo que usted negoció o fue una distorsión al final de la negociación? No, no es una distorsión. Yo pido que leamos el acuerdo. Leamos el acuerdo. Bueno, es duro, sí. El acuerdo dice que la jurisdicción tenía que empezar a funcionar el 23 de febrero del año 2016. Eso significaba que cuando llegara el momento de asignar las curules o escaños a los miembros de las FARC, ya habían pasado o estaban enfrentados a la jurisdicción especial. Entonces, primero, ahí no hubo ninguna imprevisión de nosotros, de los negociadores. Eso casi nadie lo sabe. Pero no salió bien. Espera, vamos con calma. Lo que siguió fue una discusión enorme sobre la jurisdicción en la que hay muchas responsabilidades. El propio gobierno, al implementarse, podía haber demorado demasiado, y la famosa esta comisión CECIBI, etc. Las FARC también, porque claro, empieza pues una discusión demasiado prolija sobre algo que estaba suficientemente claro y que lo que había que hacer era acelerar, justamente para no caer en un limbo que fue producto de los hechos, no de la negociación. Tercero, también los opositores, porque esto empezaron a ponerle palos a la rueda del proceso en el Congreso. Bueno, la discusión pública, que es legítima, luego Cambio Radical se voltea, después de estar todo el tiempo apoyando con su vicepresidente a la cabeza, entonces dice, no, ahora ya no nos gusta el proceso y se demoran las ponencias, van al último cajón del escritorio. Esas son circunstancias de hecho donde puede haber muchas responsabilidades, pero lo que explica ese limbo que ha surgido es una demora que no debió ocurrir sobre la puesta en marcha de la JEP. Pero ¿cómo se solucionó? Exacto. Un segundito. Se solucionó de la mejor manera. Lo solucionó la Corte Constitucional, incluso algo que yo había dicho. Mire, más que un problema de principios, aquí hay un problema de hecho. Los señores tienen que ir a la jurisdicción. Por los señores entiendo todos los responsables, porque es que no son solo las FARC. Ahí también hay un tic mental en Colombia. Sí. Delitos atroces, las FARC, bueno, y los demás. Es que aquí lo que hubo fue un conflicto. Pensemos en eso. Y hay otros responsables, todos tienen que ir a la jurisdicción. Y lo que ha dicho la Corte es, cuando la jurisdicción funcione, si un señor que está en el Congreso, miembro de las FARC, quiere valerse de la justicia transicional, tiene que ir a la jurisdicción, y la jurisdicción dirá, usted, señor, lo condeno a crímenes gravísimos, vaya a desminar en el municipio de Briceño, corregimiento del Orejón, en Antioquia, por decir algo. No puede ir al Congreso. Hay una situación de hecho, pero la solución ya la dio la Corte. A mí me parece que en eso, francamente, no existe una discusión, porque eso está resuelto. Naturalmente, creando un limbo, una especie de asincronía, resultado de muchas responsabilidades. Tengo que hacer una réplica muy rápida. Afortunadamente tenemos Corte Constitucional, doctor, porque es que eso es que usted dice que pusieron palos, el Congreso no, el Congreso delibera, y el Congreso lo amortajaron, gracias a Dios, Miguel. A la Corte Constitucional
se le dio el buen juicio de detener esa barbaridad, bueno, que el Congreso no pudiera participar. No, yo tengo una visión totalmente distinta, pero yo creo que ese no es el punto. Lo que estoy diciendo es, el diseño era correcto, debían ir a la JEP primero. Si eso no ocurre, de todos modos, la Corte resolvió eso. La Corte, afortunadamente, en la misma línea en que nosotros estábamos, la jurisdicción tiene que tomar decisiones, sancionar a estos señores, lo que demuestra que no hay impunidad ni amnistía general, como lo prometimos y lo cumplimos. Y el que resulte condenado, pues no puede ir al Congreso, sencillamente por razones casi físicas. Afortunadamente. Doctor de la Calle, solo respóndame sí o no. ¿Usted le parece que al gobierno le ha quedado grande la implementación del acuerdo de paz? Sí, yo francamente creo que eso tiene muchas deficiencias. Ok, ¿y qué nos haría pensar que si usted es elegido presidente, usted va a ser capaz de implementar el acuerdo de paz? ¿En qué radicaría su diferencia frente al liderazgo del presidente Santos para pensar que usted sí lo puede implementar? Bueno, primero hay un fenómeno que pasa siempre en las democracias, que el triunfo da un vigor y una energía que se va perdiendo con el transcurso de los años, y definitivamente 8 años gobernando a Colombia, francamente la fatiga de los materiales va destruyendo la capacidad de manejo desde la presidencia. O sea que solo el mandato renovado, pero además un mandato que en mi caso está precedido de una discusión pública. Yo he dicho, primero, que el acuerdo no se debe modificar sustancialmente, y en eso tengo pues una discrepancia con Miguel, porque es que el acuerdo fue refrendado y ahí concurrieron las 3 ramas del poder. Refrendado en el Congreso, que eso es un conejo y que debió haber sido el plebiscito, etcétera. Pero lo que tenemos es el compromiso del Estado colombiano. Lo peor que le ha pasado a Colombia, cada que un Estado incumple los compromisos viene una tragedia. Y yo francamente creo que eso no debe ser así, por eso, como vigorosamente estoy defendiendo esa posición, si gano, lo que voy a tener es un mandato renovado. Y yo aquí, y como para terminar este charladito, le voy a recordar lo que pasó por allá en el año 2015, cuando una señora llamada Piedad Córdoba, mientras usted era jefe negociador y estaba metido en las cosas de La Habana, dijo que usted debía lanzarse a la presidencia. Lo tenemos por aquí en un recorte de la revista Semana. Dice Piedad de la Calle: en un régimen de transición puede ser hasta candidato presidencial al que el presidente Juan Manuel Santos le ponga la mano en la cabeza. Usted dijo no, 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 no y no, y de alguna manera finalmente terminó diciendo sí. Eso requiere una pequeña explicación de por qué usted quiere ser candidato ahora mismo en Colombia, luego de que había dicho de que no iba a ser candidato. Sí, eso en mi tierra se dice, las carambolas después de hechas son fáciles. Claro, todo el mundo dice, no, pues claro, leer la historia al revés realmente es un tremendo error. Y además es no entender que en cada momento uno puede tener convicciones distintas. Ejemplo, uno va a una fiesta y entonces ve a una muchacha y de entrada le parece muy linda y le dice, nos casamos. La muchacha le dice, no, que nos casemos, que no, que no, que no. Y al año se casan. Porque es que hay momentos y hay también acciones que corresponden a ese momento. Entonces, resumo, durante todo el tiempo de La Habana dije, no soy candidato, porque no lo era, porque entendía realmente que no lo debía ser y que no me parecía que era aceptable jugar simultáneamente con la condición de negociador y candidato. Termina mi tarea, terminó en diciembre del año antepasado. El señor doctor Santos dice, ustedes 1000 gracias, se van. Y empiezo yo a recibir apoyos, insinuaciones, propuestas francas, periodistas que se pronuncian, surge la discusión dentro del Partido Liberal, y a mí me parece que es totalmente legítimo que en ese momento yo diga, bueno, realmente yo tengo una experiencia y hay personas que me piden esto, yo quiero aportar esa experiencia. Eso no es contradictorio. Aparece contradictorio cuando se lee al revés, es lo mismo de la vicepresidencia. Yo decía, yo no quiero ser vicepresidente de Samper, las decisiones se toman después. En cada momento uno está diciendo la verdad, y la verdad que siente. Yo creo que a cada uno de los que están aquí presentes les puede haber pasado eso en la vida. No es que usted sea fácil, sino que ellos son muy insistentes. Se nos acabó el tiempo en este primer experimento, de esta primera alianza de Charladito. Yo creo que salió charladito. Salió muy bien. Salió muy bien. Maravilloso, chévere. Miguel Ceballos, de la Universidad Sergio Arboleda, Juanita León, directora de La Silla Vacía, Humberto de la Calle es candidato presidencial del Partido Liberal. Yo soy Daniel Pacheco, esto es Zona Franca del canal Red Más. Muchas gracias, muchachos de la Sergio, aquí volveremos.